La Ilustración es una corriente intelectual del siglo XVIII. Esta corriente del pensamiento cuestionaba al antiguo régimen. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del antiguo régimen? Básicamente se hace referencia al momento de la historia en el que los reyes decían que habían sido elegidos por Dios y que por lo tanto ellos eran los únicos que podían tomar decisiones sin consultar a nadie más. De allí que se le denominara a este tipo de gobierno con el nombre de monarquías absolutistas, porque solamente gobernaba el rey. Pero antes de explicar de lleno el tema, necesitas comprender los antecedentes del mismo. Así que mientras hacemos eso, si algo te resulta sumamente interesante, no dudes en regalarme un like y suscribirte a este canal. Para que esta corriente intelectual pudiera dar sus frutos, necesitamos echarle un ojo a lo que pasaba en el mundo unos años atrás. Para ello, primeramente debemos de mencionar a la revolución científica, ya que gracias a los avances científicos de algunos personajes como Nicolás Copérnico, Andrés Besalio, Isaac Newton, Benjamin Franklin o Lavoisier, se empezó a entender el mundo desde una postura menos religiosa, lo que generó como consecuencia que la sociedad europea del siglo XVI empezara a experimentar grandes cambios. En el caso de Nicolás Copérnico, él decía que todos los planetas giraban alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, como todos creían en aquella época. En el caso de Andrés Besalio, fue uno de los primeros en analizar la anatomía del ser humano, y si te estás preguntando cómo lo hizo, pues básicamente conseguía cadáveres reales, algo que para su época nadie había hecho, pues era algo que la iglesia había prohibido durante siglos. Lo que Andrés Besalio hacía era quitar cada centímetro de la piel para descubrir los tendones y su funcionamiento, y también abriendo a las personas para ver cómo estaban constituidas en su interior. En el caso de Isaac Newton, él formuló la ley de gravitación universal. En el caso de Benjamin Franklin, se le recuerda por sus aportes en torno al tema de la electricidad, dejando en nuestra mente grabada la ya icónica imagen de un hombre sosteniendo una cometa en la mano, para demostrar que las nubes están cargadas de electricidad. Y por último, hablamos de Lavoisier, ya que él fue quien dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que nos deja en claro que ya nada se puede crear ni mucho menos destruir, sino que solo somos materia a expensas del cambio. Como ya te habrás dado cuenta, en un mundo en el que todo esto era algo nuevo, es evidente que la mente de las personas estuviera constantemente realizándose preguntas y múltiples cuestionamientos, pues la gente seguramente cada vez empezaba a cuestionarse más su realidad desde un punto de vista científico, y lo peor es que seguramente muchas personas sufrieron demasiado en el proceso, pues las cosas que ellos creían como ciertas las veían transformarse frente a sus ojos, dando paso a la misma realidad pero explicada desde una perspectiva nueva, la de la ciencia, misma que unos siglos más tarde terminará influyendo en la sociedad francesa para dar origen a la corriente intelectual que conocemos como Ilustración. Pero esto que mencionamos era incluso negado por algunos escépticos. Lo que fue verdaderamente la cereza en el pastel y que era totalmente innegable fue el descubrimiento de otros continentes fuera de Europa. Hablamos primeramente de América y posteriormente de África y Asia. Ese fue el golpe que los empujó a hacerse cada vez más preguntas sobre su realidad. Para que te des una idea, es como si a nosotros nos confirmaran que hay vida en otros planetas, y no solamente eso, sino que empezáramos a interactuar con ellos. Finalmente, otro de los antecedentes de la Ilustración fue el absolutismo monárquico, pues esta forma de gobierno era predominante en el continente europeo, y como ya lo mencionamos al inicio, este tipo de gobierno se caracterizaba porque el rey era el único que podía tomar decisiones, justificándolas y justificando su poder, diciendo
que esa era la voluntad de Dios. Todos estos cambios que acabamos de mencionar provocaron que un grupo de hombres empezara a cuestionarse bastantes cosas del mundo en el que vivían. A ellos se les conoce como pensadores ilustrados, hombres que generalmente formaban parte de la clase social acomodada, pues eso les daba la oportunidad de cultivarse intelectualmente, permitiendo generar en ellos la semilla de la crítica al mundo tal y como lo conocían. Y fue en el contexto del siglo XVIII cuando el pensamiento de estos hombres surgió, caracterizándose por estar en contra de lo establecido. Y ahora que hemos logrado entender esto, veamos las características de la Ilustración. Número 1. Se abandona el pensamiento en el que se sostenía que Dios era el arquitecto de todo lo que existía en el universo, sustituyendo ese pensamiento con la presentación de leyes naturales que rigen al universo. Con esto, lo que se buscaba era que la Iglesia empezara a separarse de las cuestiones intelectuales. Además, los filósofos de la Ilustración explicaban que todos los humanos tenemos algo conocido como razón humana dictada por Dios. Número 2. Según los filósofos de la Ilustración, el ser humano debe guiarse por la razón, capacidad que debe ser utilizada para descifrar las leyes de la naturaleza. Número 3. Los filósofos ilustrados decían que todos los seres humanos somos iguales y valemos lo mismo, por lo que deberíamos de vivir en igualdad de derechos. Número 4. Los filósofos ilustrados decían que todos deben luchar por su libertad en todos los aspectos posibles, desde el punto de vista económico, intelectual o cualquier otro aspecto aplicable. Los filósofos ilustrados, al crear esta corriente intelectual, sostenían que todos los hombres tienen el mismo origen, por lo tanto, también deben tener los mismos derechos, usando este argumento para demostrar que el rey era igual que todos los demás y que él no había sido elegido por Dios, como mucho tiempo se les había hecho creer a las personas. Y si bien todos los pensadores ilustrados compartían más o menos en líneas generales estas mismas bases, algunos de ellos tenían ciertas peculiaridades. En el caso de Voltaire, él defendía los derechos del hombre, buscando que los gobernantes no abusaran de su posición aprovechándose del pueblo en general. En el caso de Montesquieu, él buscaba que todos los hombres fueran tratados de la misma manera. Además decía que los hombres tienen la capacidad de crear sus propias leyes. No por nada uno de sus grandes aportes fue la separación del poder de las monarquías absolutistas en tres poderes, que en la actualidad son el legislativo, ejecutivo y el judicial. En el caso de Rousseau, él dice que todos los hombres nacemos con los mismos derechos y que todos los hombres son buenos por naturaleza, y que lo que los volvió malos fue la desigualdad generada desde las primeras sociedades. Otros hombres de suma importancia para el movimiento de la Ilustración fueron Diderot, ya que fue él quien se encargó de recopilar el pensamiento de todos los filósofos ilustrados. Y por si te lo estás preguntando, en este canal también puedes encontrar la biografía de los hombres más importantes de la Ilustración. Nos vemos pronto. Chao.